¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Frecuencia 61. Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes nuevamente y estamos acá con algo diferente, contenido diferente, pero que tiene que ver con lo mismo. ¿Pero de qué estoy hablando? Ahorita vas a ver ustedes de qué estamos hablando y es que hoy tenemos invitado, ¿verdad, mi amor? Así es, tenemos un amigo muy especial para nosotros. Y digo para nosotros porque al principio era solo para mí, pero cuando yo me casé con Freddy, entonces también él y su esposa y sus hijas formaron parte también de nuestras amistades. Así que Marito Ríos, bienvenido a Frecuencia 61. Nos da muchísimo gusto de que estés acá con nosotros. Tenemos tiempo de estar ahí en contacto por teléfono y eso, pero tenemos años de no vernos y de verdad que nos da mucho gusto tenerte acá con nosotros. Bienvenido. Buen tiempo, ¿eh? Gracias Freddy, gracias Beli por invitarme y por tenerme en su espacio. Es una bendición y es un privilegio y es un honor para mí estar compartiendo con ustedes. Amén. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que pues él está ya residiendo en Boston y pues tú sabes, aquí la vida es un poco corrida, pero siempre encontramos tiempo para hacer buenos contenidos y nos da gusto tenerte acá con nosotros. Marito Ríos es un amigo que con su esposa Miriam conocimos en una iglesia en Guatemala y después fuimos para ministrar en otra iglesia, y él es una persona de la que yo casi siempre hablo igual de Miriam, porque fueron una buena influencia en mí, hablando de las influencias, ¿verdad? Una buena influencia, un buen ejemplo para mi vida y un buen, yo podría decir hasta un buen papá. Estuvo cerca de mí cuando me lideraron, una buena mamá, estuvieron cerca ahí de mí. Entonces, para mí llevan un rinconcito aquí en mi corazón, siempre es especial, un lugar ahí. Y siempre estamos ahí, tratamos siempre, a pesar del tiempo, de estar en contacto. Marito es músico hace muchísimos años. Marito, cuéntanos un poquito rápido, ¿cómo aprendiste tú? ¿Qué instrumentos sabes? ¿Y desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas tú en la música? ¿Cuántas décadas, Marito? Ya llevo más de 4 décadas en la música. Sí, desde que era un niño a mí me llamó mucho la atención la música. Sin embargo, me costaba mucho estudiar música porque se requiere mucha disciplina para estudiarla, y mi mamá me envió con su amiga que era maestra de música y yo tenía que llevar mi bicicleta y caminar unos 30 minutos para llegar a la casa de esta señora, de esta maestra. Yo tenía tal vez 8 o 9 años. ¿En qué lugar estabas? En Guatemala, sí, yo vivía en la zona 11 y la maestra quedaba en la zona 7, y entonces en bicicleta, en bicicleta tenía que llegar pero la maestra me hacía estudiar 1 hora diaria de solfeo y una hora diaria de ritmos. Entonces me aburrí, la verdad les digo, me aburrí porque era un niño y yo quería hacer otras cosas. Sin embargo, siempre me llamaba la atención la música. Estudié un poco, luego aprendí a tocar guitarra en la iglesia donde crecí. Y formamos un coro y empezamos a cantar en ese coro y de hecho, cuando yo conocí a mi esposa, yo la conocí por la música, porque estábamos cantando en un lugar y mi esposa cantaba en un coro de otra ciudad, de Quetzaltenango. Espera, esa es la influencia de la música, pero que Dios obra ahí, por supuesto. Lo que Dios obra ahí es indescriptible, les puedo decir. Sí. Entonces coincidimos en un lugar que invitaron a los 2 coros, y llegando a cantar, entonces nos conocimos, y ahí fue el flechazo. Ahí fue el flechazo, sí, ahí fue el tiempo. Entonces, pues en la música siempre me desarrollé, luego formé parte de un cuarteto de voces en Guatemala. El famoso cuarteto, ¿cómo se llama? Cuarteto Eternidad. De hecho, todavía el cuarteto existe y está funcionando. En Guatemala, ¿verdad? En Guatemala, sí, en Guatemala. Con ellos, pues fuimos a muchos lugares. Les puedo decir que gracias a ese ministerio conozco toda Guatemala. O sea, toda Guatemala y muchas iglesias del interior y de la ciudad también, por supuesto, pero conocimos muchos lugares, muchos hermanos. Fue
fue de mucha bendición para muchos, pero sobre todo para mí y para mi familia. Fue de mucha bendición formar parte de ese ministerio musical. Grabamos algunos discos, hicimos algunas giras también afuera del país y pues eso pues a mí me formó mucho en el ambiente musical y en lo que es la alabanza y la adoración a Dios. Y después pues continué ayudando en otras iglesias y yendo a otros lugares y ayudando a otros. ¿Perdón? Y sigues. Y sigo, sí, y sigo en el mismo ministerio. Ahora se ha expandido un poco más también a la enseñanza bíblica, no solo la enseñanza musical, sino la enseñanza bíblica. Y pues ahí estamos, sí, hemos estado siendo músicos durante muchos años, casi toda la vida. Wow. Y cuando decías, Sí. Marito, que pues ahora estás enseñando la Biblia, pues yo creo que podemos anudar la Biblia a la música, porque tiene sus raíces también en la Biblia. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí tú nos podrías dar ese claro, inicio, ¿verdad? De cómo encontramos la música dentro de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es claro. Muchos estudiosos de la música piensan que la música arranca con el ser humano. Y lo digo de esa manera porque, y también lo he enseñado de esa manera porque cuando cualquiera de nosotros pone su mano en su corazón, ponga usted su mano en su corazón, usted que está del otro lado de la pantalla, ponga su mano en su corazón y ¿qué siente? ¿Qué oye? Ritmo. Oye un ritmo. ¿Y ese ritmo cómo se llama? Es el ritmo cardíaco, es el ritmo del corazón. ¿Sí o no? El ritmo cardíaco. Sí, el ritmo cardíaco. Usualmente cuando estamos sentados tranquilos, el ritmo cardíaco está entre los 65 latidos por minuto hasta los 80, dependiendo de nuestra salud, nuestra edad, nuestro peso, muchas cosas. Pero básicamente lo que está llevando el corazón es el ritmo, ¿sí? Y Dios nos hizo así. Dios nos armó con un corazón y ese corazón tiene un ritmo. Y el ritmo, como todos sabemos, o si algunos no lo saben, la música está formada de 3 partes. La melodía, la armonía y el ritmo. Y nosotros cada vez que caminamos, que usted mira a cualquier persona caminando en la calle y lleva un ritmo, aunque no lleve música, pero lleva un ritmo, lleva una forma de caminar. Entonces, el ser humano está hecho con ritmo, está hecho para disfrutar de la música, está armado, está configurado para que la música sea parte de sí, ¿sí? Entonces el estudioso que no es de la Biblia, sino el estudioso normal, digamos, de la música, dice que la música empieza con el hombre. Y la Biblia efectivamente afirma eso, pero afirma también que la música inició antes del hombre. Antes y eso es bien, de toda la creación. Antes de toda la creación. Y eso es bien interesante decirlo porque a veces no nos damos cuenta que Dios, aún antes de hacernos, de hacer al primer ser humano, Él ya había creado la música. Y es algo sumamente interesante. Si ustedes van a la historia de Isaías 14, 12 y 14, se les puedo decir así, es la historia de cómo había un ángel en el cielo que se llamaba Lucero. Y ese ángel que estaba en el cielo que se llamaba Lucero era un músico. Y la historia de Isaías 14, del 12 al 14, muestra o dice cómo ese ángel que se llamaba Lucero cayó del cielo. ¿Sí? Y les voy a leer solo esos versos para soportar lo que estoy diciendo. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero ahí es la historia de Satanás cuando cae. Pero si ustedes leen unos versos antes, en otro libro que se llama Ezequiel, capítulo 28,
dice, y versos 12 en adelante dice: hijo de hombre, levantas endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y oiga esto: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, Lucero, el hijo de la mañana, era un ángel creado con instrumentos musicales para adorar a Dios. Eso significa que la música ya había sido creada en el cielo. Es interesante, ¿verdad? Interesante. Es interesante. ¿Sabe por qué es interesante? Porque la música entonces nos fue ligada o nos fue legada a nosotros como creación humana, ¿sí? Como un regalo de Dios. Por eso es de que venimos rítmicos, ¿sí? Por eso es que el primero que se inventó unos instrumentos fue un hombre llamado Jubal. Eso está en Génesis 4:21, que dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, ese fue el primero que se inventó hacer una flauta. No sé cómo era así, no sé, una de dos. Sí, quién sabe. O un arpa. El arpa sí suponemos que era con cuerdas y estaban tensadas. Y a él se le ocurrió: bueno, vamos a hacer un instrumento que tense las cuerdas y dé un sonido específico en cada cuerda. Y me imagino que hizo una nomenclatura y me imagino que hizo alguna forma para poder aprender y enseñar ese tipo de música. Y empezaron a hacer música y empezaron a producir música. Ellos fueron los primeros productores de música, ¿verdad? Pero la música, sí, y por eso se los, digamos, digo de esta manera: la música es un legado de Dios. Es un legado de Dios que viene del cielo, ¿sí? Eso es importante saberlo y entenderlo en nuestros tiempos, porque, por supuesto, hoy cuando vemos la música cristiana, la música no cristiana, vemos un montón de estilos, de ritmos, de melodías, de armonías, bueno, ¿qué les puedo decir? Y a veces no entendemos cuál es la diferencia entre una y otra, o a veces no entendemos qué tipo de música será el que debemos hacerle a Dios. ¿Habrá alguna diferencia con la música que hacemos en la iglesia o que se hace afuera? ¿O será bueno copiar música de afuera para adentro? Y siempre el tema es una controversia. Bastante controversia. Y siempre el tema es una controversia. Sí. Interesante, ¿verdad? Nadie está de acuerdo con las ideas del otro y el otro con las del otro. Eso siempre se vuelve, wow. Sí. Aunque aquí no vamos a dilucidar cuál. No se preocupen. Pero sí he de decir esto. Cuando la música, y es muy importante entenderlo de esta manera, cuando la música es legada al hombre desde su creación, la música tiene el mismo problema, digámoslo así, o la misma historia que tiene la humanidad. Es decir, ustedes se recuerdan de la historia de Caín y Abel. Sí. Caín y Abel se pelean entre sí y Caín mata a su hermano. Sí. Y Caín recibe un sello, ¿sí? En el cual Dios le dice: no, nadie te va a matar, sino te van a llevar, vas a ser una persona errante en el mundo, pero nadie te va a matar. Ahora, Caín nunca se arrepiente de lo que hizo, ¿sí? Sino va y de hecho Jubal que está aquí es uno de los descendientes de Caín. Sí. Y ustedes saben que Abel muere, pero Dios le entrega a otro hijo a Adán y a Eva, que se llama Set, que es el antepasado, digámoslo así, de los judíos, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento se difieren o se divergen, no sé cómo, si esa es una buena palabra, pero nacen dos líneas en la humanidad: la línea de Caín y la línea de Set, ¿sí? La línea de Set, que representa el pueblo de Dios, y la línea de Caín, que representa el pueblo del pecado o el pueblo de Satanás, ¿sí? Y la música sufre ese mismo efecto, ¿sí? Wow.
el mismo efecto, porque efectivamente, si hay una línea de Abel, debe haber una música con la cual Abel se identificó y la cual le dedicó a Dios, ¿sí? Y Caín, en este caso, también, ¿verdad? Una línea de Caín, la cual se identificó con el pecado y la cual va a producir música que va a satisfacer los deseos del hombre, ¿sí? Y eso es desde el principio. Si no entendemos ese principio, hoy no podemos explicar qué música le agrada a Dios y qué música no le agrada. Sí, sí, o qué música hay que hacerle a Dios o qué música no hay que hacerle a Dios. Así es. O qué música está orientada a únicamente darnos el placer a los sentidos, porque déjeme decirle, la música está hecha también para dar un placer a los sentidos. Cuando usted va, yo siempre pongo este ejemplo, cuando usted va a un concierto, si usted le gusta la música clásica, por ejemplo, y va a un concierto, o le gusta el jazz y va a un concierto de jazz, usted se sienta en ese lugar y sobre todo si son excelentes músicos, usted va a escuchar una obra de arte, ¿sí? Y esa obra de arte llega hasta su corazón, llega a sus sentidos primero, llega a sus oídos, pero muchas veces, si usted ha estado alguna vez ahí, se puede dar cuenta que llega a su cuerpo, porque las vibraciones de las notas bajas, por ejemplo, entran por los pies y le entran uno por el estómago, ¿sí? Y uno siente que la música... ¿no? Sí, y uno siente que la música empieza a ser parte de uno. Ese es el disfrute de la música, es decir, estamos hechos para eso, ¿sí? Y por eso es importante saber qué música estamos oyendo, porque es definitivamente una influencia para nuestra forma de vivir. Influencia. ¿Sí? Influencia, sí. Influencia. Ahorita yo me recuerdo que, pues, en los años que estuvimos contigo, siendo parte del grupo de alabanza de la iglesia donde estábamos, discipulados. Siempre nos daban los discipulados y yo recuerdo una enseñanza en específico que tú decías, ¿por qué creen ustedes? Nos preguntabas, y nos pusiste un concierto de una música secular, por llamarlo de alguna manera, y tú nos dices, ¿por qué creen ustedes que toda la gente está como que tiene esa necesidad de adorar, verdad? Y eso a mí nunca se me olvidó, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque estamos conectados a la música, porque somos parte de esa creación, de ese legado que Dios nos entregó. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y la música, tal como lo digo, puede ser bien usada o puede ser mal usada. Claro. ¿Sí? Ahorita en los tiempos que acaban de pasar de Navidad, usted de plano o más de alguno de ustedes van a un centro comercial y escuchan la música de Navidad, ¿verdad? Tararata, tararata, pero está tan subliminal, o sea, está tan en el ambiente que uno al nomás entrar siente en su ser, ya es Navidad, hay que ir a comprar regalos. Sí, hay que ir a hacer algo, hay que celebrar, sí, forma parte del ambiente. Y ese ambiente está influenciado otra vez por la música. Claro, hay otras influencias, la comida, ¿qué les digo? Las formas de vestir, ¿sí? El clima, hay muchas cosas que nos influyen, pero definitivamente la música nos influye. Usted va a un gimnasio, por ejemplo, ahora en enero, que todos se inscriben a los gimnasios, y le ponen música que le llaman upbeat, ¿verdad? O sea, de que el beat está arriba de 125 beats por segundo. ¿Por qué? Porque usted se tiene que mover, ¿sí? Entonces, esa música lo incita a moverse, ¿sí? ¿Sí o no? Y es que somos rítmicos. Es que somos rítmicos. Exactamente, exactamente. Entonces, efectivamente, todos tenemos una conexión con la música. Entonces, la música es un medio, yo diría, es uno de los medios más importantes para conectarse con Dios o para conectarse con el diablo. Wow. Exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál música le agrada a Dios? Wow, esa es una pregunta muy profunda. ¿Qué música te conectas con Dios? Ok, fíjense que para hablar de eso, la verdad, hay muchas teorías, hay muchas
cosas de las cuales se puede hablar, pero yo siempre pienso en los salmos. ¿Y por qué pienso en los salmos? Porque los salmos, desde que fueron escritos como canciones, ¿sí? Como himnos, como cánticos. Como cánticos, y si usted lee los salmos, no todos los salmos hablan específicamente de un Dios poderoso, y a veces hablan de la desgracia humana también, ¿sí? Mira los enemigos, hasta dónde me han alcanzado, Salmo 3, ¿verdad? Sí. Y me empiezo a quejar y yo le digo a Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir que mis enemigos se pongan contra mí? Y eso lo está cantando el salmista. Entonces yo siempre, cuando leo las letras de los salmos, me imagino o me pregunto, ¿cómo habrá sido la música de ese salmo? Y ojalá hubiese habido una notación musical en ese momento, la cual estuviera escrita en alguna parte en hebreo, arameo, para saber, pigmeo o algo así, para saber cuál era la música, porque efectivamente la podríamos cantar hoy, ¿verdad? Pero hay una razón por la cual, y pónganme mucha atención en esto, hay una razón por la cual eso nunca fue escrito como parte de la Biblia, es decir, la notación musical. Y es porque la música ha crecido y ha sido parte de la cultura humana, ¿sí? Entonces, la cultura humana tiene mucho que ver con su formato musical, ¿sí? Si yo pienso en la cultura hebrea y me baso, digámoslo así, en la música hebrea actual, y tal vez estudiar un poco, no he estudiado mucho de la música hebrea en su historia, pero si voy un poco más atrás, puedo entender que ellos usaban, por ejemplo, salterio, usaban arpa, usaban flautas, usaban tamboriles, usaban lo que el Salmo 150 dice, ¿sí? Exacto, y si me circunscribo a las narrativas bíblicas de cuándo usaban la música, de cómo usaban la música, usaban shofares, usaban trompetas, y yo puedo entender que la música de ellos era muy festiva, es muy festiva, es muy alegres. Muy alegres, sí, sí. De hecho, salen del Mar Rojo y se ponen a cantar y a danzar. Y la letra que está ahí es: echaste a la mar a los carros del faraón. Nosotros lo cantamos ahora como un poco más contemporáneo, pero el original, imagínense que ha sido una música festiva a la cual todos se pusieron a danzar. Sí, y todos se pusieron a dar gracias a Dios porque acababan de ver cómo sus enemigos, que los habían oprimido durante 400 años, habían acabado ahogados abajo de la mar por el brazo poderoso de Dios. Ahora, solo imagine entonces cómo era esa música, cómo tuvo que haber sido esa música. Pero esa misma música, escuche bien, esa misma música no se la puedo poner a: oh Señor, ¿hasta cuándo vas a venir? ¿Hasta cuándo vas a salvarme? Cuando está no coincide, ¿sí? Entonces, depende de dos cosas. Depende de cómo me estoy sintiendo yo y qué le estoy diciendo a Dios, y depende de mi cultura, ¿sí? Yo no puedo pretender decir, y esto no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo no puedo pretender decir que la música hebrea es la música de Dios. No, la música hebrea es la música de los hebreos. Y es más, es la música de los hebreos de ese tiempo. Porque probablemente la música para los judíos o para los israelitas de hoy es diferente a la música de los hebreos de hace 4,000 años o de hace 2,000 años. ¿Sí me explico, verdad? ¿Sí? La música entonces ha evolucionado con el hombre. ¿Sí? El problema entonces no está en, digamos, la pregunta es un poco, se hace un poco corta, ¿verdad? Al solo decir qué música le agrada a Dios o qué música hay que cantarle a Dios. Yo me iría más profundo, ¿no? Sí, yo me iría más y bajo la conceptualización de qué letras le vamos a decir a Dios, de qué le vamos. Intenciones, ¿no, Marito? Que mueven nuestro corazón. La intención que mueve tu corazón. Ahorita, ¿cómo me siento?
¿verdad? Ahí Así detrás de es. cómo me siento hay una intención. La emoción, estado de ánimo. Hay un estado Así de es. ánimo, hay algo que nos mueve a hacer eso. Exacto, exactamente. Entonces, es como decirles, bueno, ¿por qué se cantaban endechas? Endechas son cantos fúnebres. ¿Por qué se cantaban endechas en los funerales? Porque había alguien muerto y había que llorar. ¿Sí? ¿Por qué se, exacto, ¿por qué se cantaba entonces canciones que se podían danzar en una fiesta? Porque era un momento de alegría. ¿Sí? Y entonces eso nos lleva a pensar que sí, la música está hecha también para que el hombre pueda expresar su estado de ánimo delante de Dios. Porque ese es el otro problema. El otro problema es que muchas veces el hombre utiliza la música para mostrar su estado de ánimo, pero no delante de Dios, sino delante de la gente o delante de otro o delante del que la traicionó, del que lo traicionó, delante del enemigo, sí me estoy dando a explicar, ¿verdad? Y eso es un problema porque entonces a veces se escriben canciones o se cantan canciones en la iglesia que tuvieron tal vez buenas intenciones, pero que no van dirigidas a Dios. O que no es el momento de cantárselas a Dios. ¿Sí? Sí, está haciendo sentido lo que les digo. Está haciendo sentido. Ok. ¿Qué más les podría decir en esto? La otra cosa que yo insisto mucho y tal vez, Beli, te vas a recordar de esta enseñanza y es, yo siempre digo que la iglesia debe ser genuina en lo que canta. ¿Por qué? Porque, y al decir debe ser genuina, debe tratar de producir sus propias canciones, debe tratar de cantarle lo que está en el corazón de la iglesia, de esa iglesia en particular, para Dios. No estoy diciendo que todo lo demás no hay que cantarlo o está de más, no. Estoy diciendo de que hay mucho abuso de traer canciones del exterior, ¿sí? Que alguien más se las ha cantado a Dios, no lo dudo, o sea, por supuesto, pero que las canto porque alguien más las están cantando, porque están de moda, porque me sé la letra, porque me suena bonito, porque qué sé yo, pero no es algo que yo quiera decirle a Dios o que yo esté impelido, esté dispuesto a decirle a Dios en ese momento porque es lo que yo necesito decirle. Siempre que hacíamos una audición para los cantantes, yo les decía, no sé si te recuerdas, pero yo les decía, los paraba ahí y les decía, cante. Y me preguntaban, ¿qué canto? Pues lo que tú digas, lo que quieras decirle a Dios. ¿Qué quieres decirle a Dios hoy? Y a veces uno se quedaban así de una pieza y no me decían nada hasta que les decía, bueno, canta esta canción. Y habían unos pocos que empezaban a cantar y empezaban a cantar de su corazón y decían algo que le querían decir a Dios. Ese es el concepto de la música que nace de un corazón agradecido, que nace de un corazón genuino hacia Dios. ¿Sí? No prestar algo de alguien más que tuvo una relación con Dios o un momento íntimo con Dios para decirle lo mismo, porque eso no es genuino. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, yo empezaría por ahí. La genuinidad, por supuesto, la letra. ¿Qué le voy a decir a Dios? Que es válido decirle a Dios, es válido decirle cómo te sientes, pero también es válido regresar. Siempre el salmista, y ese es otro ejemplo de los salmos, siempre el salmista regresa a quién es Dios. No se queda quejándose todo el tiempo, no se queda preguntándole a Dios cuándo va a intervenir, no se queda preguntándole a Dios cuándo va a llegar. Siempre el salmista regresa. El Salmo 3 dice, pero tú, Jehová, eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Después de haberse quejado 3 versículos antes, luego reconoce, regresa a Dios y dice, no, pero es que yo al verte a ti puedo entender que tú eres mi gloria, que tú eres mi fuerza, que tú vas a levantar mi cabeza. Y después no se queda con eso, sino dice, y tú le arrancarás los dientes a mis enemigos, dice el Salmo 3. Ahora, imagínense. Ahí está hablando David. Ahí está hablando David, pero ¿cómo de una desesperación, de una depresión, de una total tristeza, puede pasarse no solo a un gozo, sino a un poder tremendo de Dios que va a vencer a sus enemigos? Que cambia su estado de ánimo totalmente. Que cambia su estado de ánimo.
No sé si saben, pero ese Salmo 3, David lo escribe cuando está siendo perseguido por su propio hijo. Oh, Y su propio hijo, por su propio hijo Absalón, que lo está traicionando y lo anda buscando en las montañas o en las cuevas. Y él dice, mira cómo se han multiplicado mis adversarios, mira cómo dicen de mí, no va a ser salvado, porque él pasaba por los lugares y a todos decían que el rey era Absalón, ya no era David. Y por ahí entonces estás se contestando burlaban de David. perdón, por ahí estás contestando la pregunta que te hacía, ¿qué le agrada a Dios? Bueno, a Dios le agrada que tú le digas a Él, pues tu adoración de tu corazón, cómo te sientes, tu sinceridad, La genuinidad. lo Sí, genuino que tienes que ser con Dios, sin así es, caretas, sin, como tú dices, imitar a alguien más. así Eso es, tiene que ser algo que nace de tu corazón. así es, No, y como le dice así la es. palabra, ¿verdad? O sea, cuando menciona la palabra el amor sin fingimiento, o sea, le vas a expresar a Dios ese amor a través de ese cántico, de esa expresión que estás haciendo al final de cuentas. Marito, y ahí a la vez, pues, cabe un espacio ahí al decir qué tipo de música cristiana se está produciendo, ¿verdad? Porque quizás tiene que ver este comentario que voy a hacer, pero es mero controversial un poquito, porque en su momento es un grupo musical que ya tiene unas cuantas producciones, pero en una de las primeras producciones fue un boom, pero ya después una producción reciente como que no tuvo muchos adeptos y yo miraba en su canal que decían, no, a estos hermanitos les falta más rodilla, o sea, que oraban más porque la primera producción que tuvieron no se comparaba con la segunda. ¿Qué podemos comentar ahí, Mario? Porque ahí, pues obviamente hay un juego como de emociones bueno, O de influencias. influencia. Del Bueno, mundo sí. O de rodilla. Bueno, tiene muchas cosas que ver, ¿verdad? Lamentablemente, tengo que decir esto, hermanos, lo, no solo porque yo lo piense, sino porque es un hecho que actualmente la música cristiana se ha industrializado, ¿sí? Es una industria realmente, o sea, la gente está lucrando con la música cristiana, en lo cual yo difiero, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que la música no haya que grabarla, yo creo que sí hay que grabarla y debe ser y es para bendecir a la iglesia, es para bendecir a los hermanos. E inicialmente, y ese es el motivo, y ese es tal vez la primera respuesta para tu pregunta, es la motivación. ¿Qué me motiva a grabar? ¿Qué me motiva a cantar en público? ¿Qué me motiva a, a que la canción que escribí sea conocida por otros? Si mi motivación realmente es cero, así, cero, cero, yo lo que quiero es cantarle a Dios, esa es la motivación correcta. Y tal vez les cuento una historia de una canción que todos se saben, yo creo que en todo el mundo. Estaba leyendo que es la canción contemporánea más grabada a nivel mundial en diferentes idiomas. Y es, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Sí, ¿cómo se llama la canción en español? Mi Cristo, mi Sí. Rey, nadie es como tú. ¿No es nadie como tú? Quizás, No, no sé. se llama No sé cómo se llama. Canta el Señor, canta el Señor, Ya. canta el Señor, Sí. canta el Señor. Es una canción que fue escrita hace muchos años por una compositora australiana llamada Darlene Check, que fue por muchos años la líder de alabanza de Hillsong. Pero ella cuenta la historia así muy, muy interesantemente. Dice, yo estaba pasando por una depresión, dice, por un problema serios en mi vida, en mi matrimonio. Estaba en una depresión profunda. Y yo sabía cantar, sabía tocar el piano, había cantado en muchos lugares. De hecho, ella fue vocalista del mundo, es decir, era back vocals de gente que llegaba a Australia a cantar. Le cantó con Sting, cantó con muchos otros muy famosos. Y dice que ella era cristiana, pero ella estaba en esa depresión y un día se sentó al piano y empezó a tocar unas notas en el piano, ¿verdad? Y cuando empezó a tocar a las notas, empezó a cantar y empezó a balbucear esta canción. Y no sabía de dónde le salía pero le salía del corazón: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Con toda mi vida voy a adorarte, ¿sí?
refugio, consuelo, torre de fuerza y poder. Y empieza a decir estas palabras, ¿sí? Y escribe la canción y dice que a la siguiente semana fue y la cantó en la iglesia. Y cuando la vieron en la iglesia, el pastor le dijo, mira, y podríamos volver a cantar esa canción. Y lo demás, como dicen, es historia. La canción mayormente grabada en el mundo cristiano contemporáneo. ¿Cuál fuera su motivación? Si ven, la motivación es como la del salmista. Es, yo me siento mal, yo estoy en el peor momento de mi vida. Por eso yo siempre he dicho que la mejor adoración nace en el dolor. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Y es, la mejor adoración nace en el dolor, porque en el dolor tú no estás pensando en otra motivación que no sea Dios. Sí, tú no estás pensando en que vas a grabar una canción para que todo el mundo la cante y para ganar muchos millones de dólares. No, no. Estás pensando en cómo agradar, en cómo llegar al cielo, en cómo llegarle a Dios, en cómo decirle cómo te sientes. Y Dios, yo siempre digo, son circunstancias que, me dejó fulano, me dejó fulana, mi mejor amiga, mi mejor de lo que yo siempre esperaba. Sí, pero Dios quiere que estén tú y Él. Son Totalmente. esos momentos que te dejan tú y Él y nadie más. Y nadie más. Y nadie más porque te das cuenta que no necesitas a nadie más o te das cuenta que nadie más puede llenar ese vacío. Entonces, ese momento genera una adoración genuina, genera una letra genuina, genera una música genuina, ¿sí? Claro, va a tener que ver tu influencia musical, por supuesto, porque las notas que tocó Darlene la influenciaron lo que ella conocía, y eso es válido, ¿no? Por eso mismo, por esto que estamos hablando, nadie puede tachar que algún ritmo es inválido para Dios. Wow. Como me dijo un amigo mexicano, tú sabes que vamos a cantar en el cielo cuando lleguemos, ¿ves? Puro mariachi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo le dije, bueno, sí, tal vez sí vamos a tener un ala de mariachis, vamos a tener un ala de marimbas, vamos a tener, ¿verdad? Pero no es tan importante eso, porque eso depende más de nuestra cultura y de nuestro conocimiento musical, cómo fuimos creados musicalmente, a qué fuimos expuestos. Pero lo que le vamos a decir a Dios, eso sí tiene que salir de nosotros. Y por supuesto, tiene que salir de la Biblia, porque no le vamos a decir algo, un disparate a Dios, ¿no? Entonces me explico, ¿verdad? Es decir, si conocemos a Dios o si queremos conocerle más, esa será nuestra expresión, ese será nuestro deseo, ese será nuestro anhelo. Entonces, la respuesta a tu pregunta sí es rodillética, vos. Rodillética es cabalmente la ¿verdad? La materia. ¿Esa es la píldora o es la enfermedad? Rodillética. Esa es la píldora, ese es el curso. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Sí. Y es que por eso mismo digo, yo ato mucho el asunto de no solo del estado de ánimo, sino cómo tú reconoces a Dios en ese estado de ánimo. Wow, porque hay quienes pueden estar tristes y seguir tristes toda su vida y no van a reconocer a Dios. Entonces, ¿qué le van a cantar a Dios? Pues nada, ahí ves cortavenas o exacto, y se quedan ahí toda la vida. No. ¿Cómo respondes a lo que Dios hizo por ti? A lo que Dios ha hecho por ti, a lo que Dios dijo que va a hacer por ti. ¿Cómo respondes a eso? Pero primero tienes que saberlo. Por eso Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Porque no se puede adorar a un Dios desconocido. No puedes adorar a un Dios el cual no conoces primero y no sabes de lo que fue capaz, de todo lo que hizo y de lo que hizo por ti, porque ya te salvó, ¿verdad? Él ya lo hizo en la cruz. ¿Tú qué crees, Marito, cuando no hay reacción a ese Dios que dio, como tú lo acabas de decir y como la Biblia lo dice, que dio su vida por nosotros? No hay reacción, no hay reconocimiento, no sale nada de nosotros. Wow, yo te diría una de dos, o estás muy triste, que bueno, es que no, es que mira, o miren, es válido estar triste,
El salmista estuvo triste. Jesús lloró. Jesús. Es decir, es válido estar triste, pero no es válido quedarse ahí, ¿sí? Porque por la noche va a durar toda la tristeza, pero de día vendrá la alegría, ¿sí? ¿Y por qué Él ha cambiado mi lamento en baile? Es decir, hay tanto que podemos hablar de esto para decir, si no hay reacción es porque estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, honestamente. O sea, yo no lo puedo entender de otra manera, porque, y no es que todos debamos ser entusiastas cuando adoramos, porque hay gente que es muy tranquila y yo lo entiendo. Es más, su influencia musical puede ser muy limitada o puede ser muy tranquila, digámoslo así, ¿verdad? Toda su vida solo ha oído música formal, por decirte algo, o música antigua, y entonces cuando tú cantas una bailable, entonces no reaccionan, ¿verdad? Pero o una rítmica. Marito, ahí. Debe haber un límite al momento del baile, de la danza, de la música. Déjame terminar con la respuesta con Beli. Me piqué. Con Beli. Y la respuesta con Beli es, el corazón del hombre está hecho para reaccionar a Dios. Aleluya. ¿Ok? Si no reacciona es porque no le conoce. Wow. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Que le conozca. Que acepte a Jesús como su Salvador y que entonces que empiece su proceso para conocer al Señor. Ahí hay que empezar. No puedes hacer que alguien que no le conoce le adore. Es algo como querer comer y no tiene hambre uno. No quiero. Exactamente, no quiero. Te den comida a la fuerza, como dicen las abuelitas de antes, a la fuerza ni la comida es buena. Así es. Y mira, para responder tu pregunta, Freddy, voy a usar dos historias que seguramente todos se saben. Una ya la mencionamos. Salen el pueblo de Israel en medio del Mar Rojo, y cuando termina el último israelita de salir y pisar tierra del otro lado, el mar se empieza a cerrar porque los enemigos ya vienen atrás, ¿sí? Y ellos voltean a ver y miran que todos se están hundiendo y están muriendo sus enemigos. Entonces miran eso y se ponen a cantar y se ponen a danzar. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sí, y dice que María o Miriam toma el pandero y empieza a danzar. Y hay una algarabía y es una fiesta. Sí, es una fiesta porque estamos viendo que nuestros enemigos están muriendo en las manos del poderoso Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Algunos capítulos más adelante y años más adelante sucede otra cosa con ese mismo pueblo. Pon atención, con ese mismo pueblo. La idolatría, me imagino. Éxodo capítulo 32. Dios llama a Moisés al monte para darle las tablas de la ley, y Moisés sube al monte y todos los demás están prohibidos subir. Y ellos ven, según Hebreos 10 y Hebreos 12, ven la nube que se posa en el monte Sinaí, en el monte, ¿sí? Y empiezan nubes, empiezan relámpagos y la voz de Dios está ahí y todos tiemblan de miedo. Pasan 40 días y viene Moisés de vuelta con las tablas de la ley en la mano, ¿sí? Escritas por el dedo de Dios, ¿sí? Y lo que encuentra es una algarabía, empieza a oír una algarabía, una fiesta. Una fiesta. Y entonces pregunta a su hermano Aarón, bueno, ¿qué está pasando aquí? No es que hay fiesta en el campamento. ¿Y por qué no? Es que lo que pasa es que te fuiste muchos días y entonces ellos tenían que hacer fiesta para adorar a alguien. Y entonces apareció yo no sé, pero apareció. Ahora, yo te quiero preguntar, o les quiero poner esto en la mente, y es, ¿de qué manera estaban danzando ellos en esa fiesta que fuera diferente a la primera fiesta cuando Dios los sacó y mató a sus enemigos?
La música era diferente. Cri, Pues cri. era, Es interesante, ¿verdad? ¿Y saben por qué se los estoy preguntando así tan directo? Ujú, Porque ellos tenían los mismos instrumentos, ujú, conocían la música y de plano estaban cantando y danzando igual, ujú, pero su corazón era totalmente diferente. Hoy estaban danzando delante de un ídolo ujú, y aquella vez estaban danzando delante de nadie porque no había nadie, estaba Dios delante de ellos ujú. y su corazón estaba volteado a Dios. ¿Con qué estoy respondiendo? ¿Por qué estoy respondiendo esto? Hermanos, el límite, pregúnteselo a David cuando entra danzando al pueblo después de que recupera el arca. Y Wow. hasta su propia esposa lo critica diciéndole, ujú, mira cómo el rey puede llegar a Sí. ser tan vil como este. Y él la respuesta es, pues yo me haré más vil por causa de Jehová. Amen. ¿Sí? No hay límites. No hay límites cuando tu corazón está plegado a lo que él quiere. Wow. ¿Sí? ahí está. Ahora, por supuesto, si la gente como digo yo, que hacen los directores de alabanza, los músicos, los sábados en la noche, si se fueron a una fiesta y quieren ir a ministrar al otro día, pues están haciéndolo del pueblo de Israel delante Del ¿cómo se becerro. llama? Del becerro de oro. Es Ujú. decir, no se puede adorar a dos señores, Ay, solo se va a adorar a uno. Esa es la respuesta realmente. así. ¿Sí? O Amén. sea, no tiene que ver con la forma incluso, tiene que ver con qué tienes adentro en el corazón. Amén, así es. Y Marito, para quién lo estás haciendo. Sí, y sí. cuando en el segmento anterior, cuando tú estabas diciendo, no reaccionan, no adoran, no les sale nada porque no conocen a Dios. Nosotros siempre cerramos el segmento o el programa pidiéndole a la gente, presentándole a Cristo como su Salvador, Amén. como su Señor. Y nosotros vamos a seguir contigo Ujú. en este tema porque nos quedamos cortos con el tiempo y hay mucho todavía que hablar para edificación de los que escuchan este programa. Y pues a mí me gustaría en ese momento que tú dices, vamos, tienes que conocer, como tú dijiste, invítalos a conocer de Jesús. ¿Quién es el Señor? Entonces, que nos hables un poquito ahí, que hagas la invitación a las personas y con eso cerrar este programa y haremos uno próximo contigo y vamos a seguir porque tenemos muchas preguntas y no avanzamos Sí. mucho Amén. todavía. Amén. 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 Pues bueno, gracias. Gracias por el tiempo y qué bueno que pudimos hablar un poco de este tema. Un poquito. Siempre, Primera parte. Primera sí, parte. primera parte. Sí. Siempre este tema, como todos los temas bíblicos, nos llevan a la persona de Cristo, a la persona de Jesús. Amén. Y la persona de Jesús es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo. Aleluya. Nosotros le conocemos y le amamos a Él porque Él nos amó primero y Claro. Él se entregó a sí mismo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De la muerte eterna. Todos hemos pecado delante de Él, todos hemos sido pecadores, pero Él por alguna razón que no conocemos ni entendemos nos amó y Dios envió a su Hijo Jesús para que tú y yo podamos ser salvos, para que creyendo en Él y confesando su nombre podamos ser salvos de la muerte eterna que corresponde a todos los pecadores, que nos correspondía a nosotros y corresponde a todo aquel que no le confiesa. Pero todo aquel que confiesa su nombre será salvo. Eso dice su Amén. palabra. Así que yo te voy a invitar a ti que estás escuchando este programa, viéndonos en este canal, a, a conocer a este Jesús, a este único Hijo de Dios que fue enviado para salvarnos. Y, y es muy simple, pareciera ser demasiado fácil para ser verdad, dicen algunos, pero es así de fácil. Y es que simplemente tú le reconozcas en tu corazón que, que Él es el Rey, que Él es el Salvador, que Él es el único que puede darnos vida eterna. Amén. Así que
Les invito a cerrar sus ojos a todos y vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para hablar de estos temas, pero sobre todo, Señor, para hablar de tu palabra, para hablar de tu plan de salvación para todo el mundo, Señor. Hoy llegamos delante de ti reconociendo que somos pecadores, Señor, que venimos a esta tierra y hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Pero también reconocemos que tú enviaste a Jesús a salvarnos, Señor, que tú enviaste a Jesús a este mundo para que muriera en una cruz, en esa cruz del Calvario, para que nosotros ya no tengamos que pagar nuestro pecado, Señor, sino que seamos salvos por medio de la sangre del Cordero Santo. Hoy, Señor, confesamos el nombre de Jesús para ser salvos. Creemos que Él es el único Hijo de Dios dado a los hombres para salvación, Señor. Y creemos, Señor, que Él es nuestro Cristo, nuestro Mesías, el único Salvador del mundo. Renunciamos, Señor, a nuestra vana manera de vivir. Renunciamos a cualquier otro poderío y a cualquier otro señorío que hay en nuestra vida y hoy nos entregamos a ti, Señor, para que tú nos salves eternamente. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor, y lo pedimos con fe, confiando que tú, Señor, cumplirás tu palabra y tu promesa sobre los que confesamos tu nombre. Jesús, el Salvador. Amén. Y amén. Amén. Me quedé picado. Pero bueno, viene segunda parte. Marito, gracias por este tiempo y por supuesto nosotros nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Y aquí hay algo importante. Tenemos ese correo electrónico disponible, frecuencia61@gmail.com. Usted que nos está viendo puede ahí typear sus preguntas o dudas que por supuesto para el próximo programa, sí, obviamente, y la vamos a trasladar con Mario, la vamos a platicar aquí, a conversar para ver qué más surge, ¿verdad? Sí, gracias Marito, gracias a todos los que están gracias a ustedes pendientes y pues nos conectamos en una próxima aquí en Frecuencia 61. Que usted siga bendiciendo.